La Biblia nos advierte sobre la aparición de herejías, sobre todo en el tiempo final. Pablo en Gálatas 5:20 las presenta como una de las obras de la carne. Y el apóstol Pedro en la segunda epístola, en el capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La herejía es una afirmación y posición contraria a los principios y reglas establecidos y aceptados comúnmente en cualquier cuestión. En nuestro campo bíblico, digamos que son afirmaciones y posiciones contrarias a los principios y reglas delineadas en las Sagradas Escrituras. Una de las herejías modernas y base del universalismo es la teoría que bajo ninguna circunstancia Dios quita la vida, porque, se dice, eso lo haría transgresor de su propia ley. Y además eso es contrario a la manifestación bíblica de su carácter, que nos dice claramente: Dios es amor. Digamos en primer lugar que esa afirmación de que Dios bajo ninguna circunstancia quita la vida o mata, para ser más explícitos, es una teoría que no existe para ella ningún texto bíblico que la pueda sostener. Dios es amor, es una revelación extraordinaria del carácter de Dios, pero no significa que el amor deba entenderse conforme al principio, o digo mejor, significa que el amor debe entenderse conforme al principio revelado en las Escrituras, y no de una manera indulgente, sentimental, emocional. Interpretar el amor de esa manera es salirse del texto bíblico. Ahora, como falta un claro versículo en la Biblia para partir en esa teoría de que Dios no mata, los ponentes, y en este caso adventistas del séptimo día, que son los que creen en el hermano White, o los que creemos en el hermano White somos los adventistas, entonces se parte de básicamente dos declaraciones de Elena de White que vamos a leerlas enseguida. La primera la encontramos en El conflicto de los siglos, en las páginas 39 y 40. Leo. Es el poder restrictivo de Dios lo que impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás. Los desobedientes e ingratos deberían hallar un poderoso motivo de agradecimiento a Dios en el hecho de que su misericordia y clemencia hayan coartado el poder maléfico del diablo. Pero cuando el hombre traspasa los límites de la paciencia divina, ya no cuenta con aquella protección que lo libraba del mal. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia, para que recojan los frutos de lo que sembraron sus propias manos. Cuando se le resiste tenazmente, el Espíritu de Dios concluye por apartarse del pecador y éste queda sin fuerza para dominar las malas pasiones de su alma y sin protección alguna contra la malicia y la perfidia de Satanás. Y en Testimonios, el tomo 5, en el capítulo 10, encontramos la siguiente declaración: Dios no destruye a nadie. El pecador se destruye a sí mismo. Muy bien. Voy a permitirme dejar estos dos
pasajes de la inspiración para comentarlos más adelante después de mirar unas muestras bíblicas. Empecemos repasando 2 o 3 testigos, suficiente. La Biblia tiene muchos testigos, muchos casos, pero ella misma dice, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Así es de que no voy a usar más de 3 incidentes en los que se presentan los juicios de Dios y Dios se presenta destruyendo a los impíos. Y en primer lugar, y ya ustedes suponen que vamos a hablar del diluvio, por supuesto. En el afán de sostener su insostenible tesis, los ponentes de esa teoría dan 2 explicaciones. La primera es que Dios se retiró y Satanás actuó. Otros que no pueden hacerle frente a la inspiración en una declaración que ya vamos a ver, entonces dicen, pues Dios se retiró, el diablo tampoco fue, sino que la naturaleza, al Dios retirarse, la naturaleza produjo el diluvio. De hecho, un elocuente predicador ha dicho que la naturaleza implosionó. Bien, examinemos las diversas posiciones. Número 1. De acuerdo a la cita que leímos en el conflicto de los siglos, Dios se retira y entonces Satanás actúa. Si eso fue así, hay que contestar por qué razón la inspiración nos registra fielmente en las palabras que encontramos en Patriarcas y Profetas, capítulo titulado El Diluvio, donde dice lo siguiente: el mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su existencia. Lanzaba maldiciones contra Dios, culpándolo de injusticia y crueldad. Si Satanás fue el que produjo el diluvio, ¿por qué razón estaba asustado y que temió por su existencia? Tenemos que necesariamente descartar a Satanás. La opción que queda es que la naturaleza lo hizo. Y eso sí que realmente es bastante extraño. Porque eso es darle a la naturaleza facultades de inteligencia, de razón, de juicio, de decisión. Y yo pregunto, eso de decir que fue la naturaleza, que los elementos entonces castigaron a los seres humanos y los destruyeron, y que los elementos actuaron, ¿en qué se diferencia esa llamada implosión? ¿En qué se diferencia de la también implosión del Big Bang? Sin duda ustedes han escuchado de esas teorías, que por allá un ruso llamado Oparin fue el que salió con, y permítame decirlo de manera concreta, porque no puede calificarse de otra manera, con semejante disparate. Que por allá, hace no sé cuántos millones de años, hubo una explosión de los elementos y entonces en esa explosión los fragmentos y todo lo que en esa terrible explosión se difundió, se formaron los planetas y los sistemas planetarios y las estrellas y todo lo demás. Increíble. Y sin duda que tal afirmación, y digámoslo, es una burla o un insulto a una inteligencia normal. Así es de que decir que fue la naturaleza la que actuó, pues no estamos ni más ni menos igual que el ruso Oparin con el Big Bang. Muy bien. Segundo caso, Sodoma y Gomorra. El texto escueto dice en Génesis 19:24 lo siguiente. Génesis 19:24.
Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. He escuchado a ponentes de esta teoría unir este texto con Apocalipsis 13:13, donde leemos que la segunda bestia, que hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la vista de los hombres. Y entonces tomar ese texto y decir, bueno, aquí está la respuesta. Fue el diablo el que quiso descender fuego del cielo. Bueno, aplicar el pasaje de Apocalipsis para explicar el de Génesis 19, eso es desconocer un principio elemental hermenéutico que es, en primer lugar, tomar en cuenta el contexto inmediato. Porque nosotros encontramos que en el Génesis, en el capítulo 18, el varón que habla con Abraham no es otro sino Cristo. Y ese varón, Cristo, le refiere el juicio que se va a ejecutar sobre Sodoma. Ahora, los dos varones que se le adelantaron a ese tercero, a Cristo, los dos ángeles, le dicen a Lot en el versículo 13 de Génesis 19 lo siguiente: porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por lo tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Muy bien. Ahora, el resto del relato presenta que Lot se demoraba y que, según las misericordias del Señor, los ángeles tomaron a Lot y a su esposa y tomaron a sus hijas y casi diríamos que como arrastrados lo sacaron, porque el fuego ya se avecinaba. Y cuando lo sacaron le dijeron, no mires tras ti, huye por esta llanura, corra, no sea que perezcas. El fuego ya venía. El diablo, raro que el diablo sea tan descerebrado, porque si Dios se había retirado y ya tiene todo bajo su control, ¿cómo va a ser el diablo tan insensato de dejar escapar a Lot, a la esposa y a las dos hijas? Como los ángeles le habían dicho, corra porque si no perece, tiene que correr porque el fuego ya viene. Entonces el diablo se había reído y debería haber dicho, como tengo todo ya en mi poder, vamos a mandar el fuego mañana, porque cuando estos vean que no cayó fuego hoy, o quizá pasado mañana, o quizá dentro de 3 días, y dado que tenían su corazón en Sodoma y que les costó tanto trabajo salir, pues ellos iban a volver, porque no había pasado nada. Entonces cuando vinieran, ahora sí el diablo iba a meterle fuego a Sodoma para destruirla. Es lo que habría hecho el diablo con 2 dedos de frente, permítame decirlo de esa manera, si es que él hubiera sido el destructor de Sodoma y Gomorra. Muy bien. Tercer punto. Y quizá retroceda un poco y digo aquí con Sodoma y Gomorra. Si decimos que fue la naturaleza, pues estamos en la misma condición del diluvio. Y de paso, de hecho, eso es panteísmo. Atribuirle a la naturaleza las facultades de Dios y decir que la naturaleza es Dios y que la naturaleza tiene voluntad, la naturaleza tiene decisión, la naturaleza sabe cuándo hacerlo, sabe cuándo castigar a los transgresores. Entonces Dios se retira y la naturaleza sabe por qué se retiró Dios y qué es lo que tiene que hacer. Esa sería una conclusión. Necesariamente tendría que la naturaleza poseer esas facultades. Y finalmente, porque no necesitamos recorrer más casos,
Vamos a considerar la destrucción de Coré, Datán y Abirán. Relato que nos vierte el libro de Números en el capítulo 16 y en los versículos 28 en adelante. Números 16. Números 16, 28 en adelante. Y dijo a Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas obras, pues no las hice de mi propio corazón. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si fueren ellos visitados a la manera de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere una cosa nueva, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que acabando él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Otra vez, ¿quién fue? ¿Dios, Satanás o la naturaleza? Bien. ¿Fue la naturaleza? Creo que no hace falta repetir. Decir que fue la naturaleza, pues sencillamente es un asunto absolutamente descabellado. Entonces fue Satanás, que Dios se retiró, y como Dios se retiró, Satanás actuó. Qué raro. ¿Y eso desde cuándo? ¿Desde cuándo Satanás está interesado en confirmar las palabras de Dios para que Dios quede bien? Para que la gente vea que lo que Dios dice se cumple. ¿Desde cuándo Satanás está interesado en actuar de modo que la gente le crea a Dios? ¿Desde cuándo? ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Moisés ha acabado de decir claramente que la tierra se va a abrir y se lo va a tragar. Lo ha dicho. Y ha dicho, bueno, si la tierra hace eso, entonces fue porque ellos son culpables. Si no lo hace, entonces ellos tienen razón. Y cuando terminó de hablar, inmediatamente vino el juicio. Repito, insisto. ¿Cabe en alguna mente, alguien se atreve a afirmar que el diablo trabaja en sociedad con Dios o Dios con el diablo? Y que el diablo justamente respalda las profecías que Dios ha dado. Y lo que Dios ha garantizado, entonces el diablo corre a respaldarlo para que la gente le crea a Dios. Porque eso es lo que ocurre aquí. Si decimos que fue Satanás el que abrió la tierra y el que trajo ese juicio. Muy bien. No necesitamos recorrer más casos bíblicos. Yo les dije por el dicho de 2 o 3 testigos. Hemos apelado a 3 testigos. Hay muchos más, los 185,000 asirios, en fin. Pero déjenme mencionar el fuego final de Apocalipsis 29. En Apocalipsis 29 nos dice que allá estaban la bestia, el falso profeta y el diablo que los engañaba. Todos fueron allá lanzados al lago de fuego. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Pero no es Dios, es Satanás. Así. Entonces Satanás se va a suicidar. Porque él es el que va a producir el fuego que va a quemar a todos. Y finalmente se va a suicidar él entonces en ese mismo fuego. Bueno, sin duda que para hacerle frente a esto es que la gente en las herejías ha avanzado más y han ido al universalismo, porque no se le puede hacer frente a esto que estamos diciendo, de si el diablo se va a suicidar, y entonces hemos ido más allá a decir que no, que es que el diablo también se va a salvar.
Muy bien. Ahora consideremos las dos declaraciones de Elena de White. Y no la voy a leer toda otra vez, sino a enfatizar las que preocupan a algunos y en las que con eso ya se hace una doctrina, que de paso, una regla simple hermenéutica es que no se puede hacer doctrina con una sola declaración. Aun si la declaración dijera lo que muchos creen que dice. Pero vamos a examinar la declaración. Leímos en el conflicto de los siglos: Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión. Saben, hermanos, amigos, en muchas ocasiones nos desviamos porque no consideramos el significado de las palabras. Es un asunto elemental que debemos examinar. Aquí hay dos palabras claves, y voy a volver a leer. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo. Y vamos al diccionario para ser certeros. Actitud se define como el comportamiento habitual que se produce en las diferentes circunstancias. Un comportamiento habitual, esa es una actitud, lo cual es distinto de actos aislados. Ahora, verdugo. Hay por lo menos dos acepciones interesantes. Persona que se encarga de ejecutar a los condenados a muerte. Y luego la otra acepción, noten bien, dice, persona muy cruel, que maltrata o tortura a los demás, que castiga sin piedad. Y a esa palabrita verdugo, si usted busca sinónimos, como sinónimos se colocan las siguientes palabras: castigador, martirizador, azotador, ajusticiador. Por supuesto, claro que sí. Por supuesto que Dios nunca asume esa actitud. Sencilla de entender esa cita. Por supuesto que Dios no tiene esa actitud, eso es extraño a su naturaleza. Eso es extraño a su carácter. Una actitud, recuerden que la actitud es el comportamiento habitual, es la regla que siempre lo mantiene, es como lo que le gusta hacer siempre. Eso es una actitud. Y verdugo, persona muy cruel que maltrata, tortura, martiriza, castiga sin piedad, etc. ¿Qué dice la Biblia respecto a Dios? Ustedes saben. Isaías 28:21, leemos: porque Jehová se levantará como en el monte Perizim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Cuál es esa extraña operación de la cual nos dice Isaías 28:21? Otra vez, no necesitamos por allá viajar no sé a dónde en la Biblia. Vamos al versículo siguiente, el contexto inmediato. Ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. La extraña operación para Dios es la destrucción. Y Él se levantará. No manda a Satanás. No se retire y que Satanás lo haga. No, Él se levantará para hacer esa extraña operación. Entonces, hace esa extraña operación ejecutando el acto de un verdugo sin la actitud del verdugo. Usted y yo podemos hacer actos de misericordia sin ser misericordiosos. Usted y yo podemos ejecutar algunos actos externos de amor sin tener el amor en nuestro corazón, ¿o no? Entonces, es muy claro. El pasaje realmente es claro.
Ahora, la hermana White complementa esto que la Biblia nos estableció de una manera concreta con palabras todavía más explícitas. Escuchen. En Testimonios, el tomo 1, Testimonios Selectos, tomo 1, el capítulo 32, leemos lo siguiente. La crisis se acerca rápidamente. Se aproxima el tiempo de la visitación de Dios. Escuchen ahora. Aunque le repugna castigar, castigará, no obstante, y muy pronto. Muy claro. El que Dios tiene actitud de verdugo, eso es sacrilegio, inclusive pensarlo. Porque a él le repugna inclusive el acto del verdugo. Ahora, pensar en la actitud, pues repito, eso es un sacrilegio. Pero a él le repugna aún el acto que le toca a un verdugo, según la hermana White. Pero él lo tiene que hacer porque el pecador lo obligó a eso. Y ahí entonces está contenida la declaración que leímos de los testimonios. Dios no destruye a nadie, el pecador se destruye a sí mismo. La Biblia es muy clara al respecto del propósito y la intención de Dios. Ezequiel 33:11, por ejemplo, nos dice: vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Seguimos mencionando Juan 3, 17 y 18, por ejemplo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el que no cree, todo aquel que cree, nos sigue diciendo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Aquí encontramos leyes espirituales que son fijas, análogas a las leyes físicas, así como la gravedad, por ejemplo. Entonces, Dios dice claramente: cree, obedece y vivirás. Si no crees y desobedeces, morirás. Dios no destruye al pecador. Si yo me lanzo de un 10º piso, desafío una ley de la gravedad preestablecida, la ley se cumple. La ley se cumple. Entonces, hay leyes preestablecidas. Y Dios no destruye al pecador porque Dios no escoge por el pecador. El pecador escoge su camino, el camino de la destrucción o el camino de la vida. Por eso Dios no destruye al pecador. El pecador se destruye a sí mismo. Y Dios le respeta el libre albedrío. Y cuando el pecador decidió destruirse, entonces Dios, sin quererlo, repugnándole eso, sin embargo, realiza el acto, y eso lo enfatizo, lo subrayo, nunca la actitud. Dios realiza entonces el acto del verdugo, que es sencillamente aplicar una pena que fue establecida, aplicar un juicio, una condenación que ya otro hizo. El pecador se ha condenado a sí mismo, Dios sencillamente aplica la pena. Bien, una última reflexión en torno a este, yo lo llamo castillo de arena propuesto. En la aplicación real del 6º mandamiento que dice no matarás, pregunto, ¿eso se aplica al autor material y no al intelectual de un homicidio? Y a ver si con este ejemplo ilustro lo que queremos transmitir. Usted o yo, usted tiene bajo su custodia un niño a quien un criminal por venganza con su familia quiere matar. Pero
a ese criminal le es imposible quitarle la vida al niño mientras está bajo su custodia, porque usted tiene mucho más elementos de protección y fuertes de lo que el criminal tiene. Él no puede hacer nada mientras esté bajo su protección. Ahora, usted a sabiendas de lo que el criminal quiere, en tanto tenga la oportunidad, usted a sabiendas se retira y lo deja a merced del criminal. No se puede decir con justicia que usted lo mató. De hecho, la ley humana así lo juzga. Creo que todos los que estamos considerando esto y todos los que están escuchando saben que la ley civil castiga en algunos casos con más contundencia al autor intelectual que al autor material de un homicidio, por ejemplo. Pregunto, ¿quién mató a Uría Eteo? Bueno, desde el punto de vista físico, ¿quién lo mató? Los hijos de Amón en una batalla. Pero ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? ¿Cómo juzgó el Señor? Leamos el texto para ser bien precisos. En 2 de Samuel, el capítulo 12, encontramos ese registro. 2 de Samuel, capítulo 12, y leamos el versículo 9. Aquí el profeta Natán está reprendiendo a David y le dice: ¿por qué pues tuviste en poco las palabras de Jehová o la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada. ¿Sí? ¿David hizo eso? No. Urías estaba por allá a no sé cuántos kilómetros de distancia. A Urías Eteo heriste a espada. Tomaste por esposa a su esposa y a él mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Qué queremos decir con esto? Los ponentes de esta idea extraña de que Dios bajo ninguna circunstancia mata, limitan el asunto al autor material. Pero, sea que Dios ejecute el acto, o sea que Dios quite la protección, Él es el que está definiendo la vida de esa persona y, de alguna manera, disponiendo de la vida de esa persona. Invito a todos a dejar las elucubraciones mentales en este punto y aceptar la teología inspirada de una sencilla pero extraordinaria mujer que ha trascendido en la historia. Esa mujer, bajo la inspiración de Dios, en palabras muy simples, sin entrar en hermenéuticas, ni teologías, ni especulaciones, ni posibilidades, ni filosofías. Esa mujer dijo algo que Dios lo consideró inspirado y lo hizo escribir en estas páginas. Y eso lo encontramos en la primera de Samuel, en el capítulo 2 y el versículo 6, donde leemos de la siguiente manera: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir del sepulcro. Mis hermanos, ese es el fin de todo este discurso. Yo no debo decidir que el Señor tenga la amargura de ejecutar en mí su extraña operación. Yo no debería
hacer que el Señor sufra esa amargura en mi caso. Y mi oración es que todos los que escuchan junto conmigo, permitamos al autor de la vida que cumpla su propósito en nosotros, que cumpla su misión y deseo. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.